¿Qué pasaría si te dijera que el hundimiento del Titanic no fue solo un accidente marítimo, sino una lección filosófica que Nietzsche habría celebrado? Suena extraño, ¿verdad? Mientras el mundo lloraba una tragedia, Nietzsche habría visto en ella un espejo brutal de nuestra soberbia, de nuestra lucha contra el destino y de nuestra incapacidad de aceptar lo inevitable. El barco más lujoso del mundo, presentado como inundible, terminó convertido en tumba de acero en cuestión de horas. ¿Casualidad, error humano o castigo del destino? Hoy vamos a descubrir juntos lo que Nietzsche realmente nos enseñaría sobre el Titanic, y te aseguro que su visión puede cambiar la forma en que ves tus propios fracasos y dolores. Así que antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando, dale like a este video y suscríbete para no perderte este viaje de reflexión. El 14 de abril de 1912, el mundo presenció una de las escenas más impactantes de la historia moderna, el hundimiento del Titanic. Un transatlántico que había sido presentado como el navío inundible terminó en el fondo del Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1.500 vidas. No fue solo un accidente marítimo, fue una herida profunda en la conciencia colectiva, una demostración brutal de que la confianza ciega en el progreso humano podía costar demasiado caro. Y detrás de cada tragedia como esta, siempre surge una pregunta: ¿qué nos enseña realmente sobre nosotros mismos? El Titanic no fue simplemente un barco, fue el emblema de una época que creía que la tecnología lo podía todo. Se hablaba de él como si fuera una obra maestra perfecta, símbolo de lujo, de modernidad y de seguridad absoluta. Pero esa seguridad se quebró en cuestión de horas, mostrando que la arrogancia tiene un precio. La imagen de los pasajeros huyendo, el sonido del metal rasgándose contra el hielo, el eco de los gritos en la noche, todo eso convirtió al Titanic en un mito, un recordatorio eterno de la fragilidad humana. Fíjate en este contraste. Mientras la élite celebraba en los salones más elegantes, la naturaleza preparaba un recordatorio silencioso de su fuerza. El iceberg no era solo un bloque de hielo, era el golpe inesperado que derrumbó una ilusión. Y en este punto es donde la filosofía puede darnos una luz. ¿Cómo interpretaría un pensador como Nietzsche esta tragedia? ¿Vería en ella simplemente un error humano o algo más profundo, algo que hablara del destino mismo? Nietzsche, en su manera radical de ver el mundo, no se detenía en los hechos superficiales. Para él, las crisis no eran casualidades, sino momentos donde el ser humano se revela tal como es, vulnerable, contradictorio y al mismo tiempo lleno de fuerza creadora. En La Gaia Ciencia escribió: «Tenemos el arte para no morir de la verdad». Quizá él vería en el Titanic no solo un fracaso, sino una escena donde la verdad de nuestra condición humana salió a flote con crudeza. El hundimiento del Titanic también desnudó un dilema moral. ¿Por qué tantos murieron mientras otros se salvaron? Hubo negligencia, hubo favoritismo, hubo errores de cálculo. Pero lo más inquietante es que en medio de la tragedia, la humanidad mostró tanto su lado más noble como su lado más oscuro. Y aquí es donde Nietzsche encontraría un campo fértil de reflexión. El naufragio como un espejo de nuestra naturaleza contradictoria. Piénsalo de esta manera. El Titanic simboliza la lucha entre dos fuerzas. De un lado, la confianza absoluta en la razón, en la planificación humana. Del otro, el caos de lo impredecible, el golpe del destino. Este choque no es nuevo. Está presente en cada decisión humana, grande o pequeña. Y lo fascinante es que Nietzsche no se apartaría de este dilema, sino que lo abrazaría para desentrañar lo que nos hace verdaderamente humanos. Así, lo que para muchos fue simplemente un accidente marítimo, para un filósofo como Nietzsche, habría sido un escenario perfecto para preguntarse: ¿hasta dónde llega la ambición del hombre antes de que el destino se encargue de recordarle sus límites? Porque en cada exceso de confianza hay también una sombra de tragedia, y esa sombra, al final, se convierte en maestra. El Titanic, con todo su esplendor y su caída, es la representación viva de ese exceso. Y quizá la pregunta más provocadora sería esta: ¿fue el Titanic un error humano evitable o fue una cita inevitable con el destino? Esa es la línea delgada que separa la arrogancia de la humildad, la ilusión del aprendizaje. Una línea que, como veremos, conecta directamente con la visión nietzscheana sobre la hibris
y la voluntad de poder. Cuando el Titanic fue concebido, no era solo un barco más, era la materialización de un sueño, el de dominar los mares con una obra imponente, la más grande y lujosa de su tiempo. Llamado el Inundible, representaba el punto máximo del orgullo humano. Ahí está la ibris, ese exceso de confianza que tantas veces precede a la caída. Era como si la humanidad hubiera dicho, nada podrá vencernos, y en esa afirmación se escondía la semilla del desastre. Nietzsche habría visto en esa construcción la manifestación clara de la voluntad de poder, esa fuerza interior que empuja al ser humano a superar sus límites, a crear, a imponerse sobre la adversidad. El Titanic era un monumento a esa voluntad, un intento de retar a la naturaleza misma. Pero, como toda expresión grandiosa de la voluntad, corría el riesgo de volverse desmedida. Y cuando esa voluntad se convierte en soberbia, lo que aparece es la ibris, el orgullo que ciega. Ahora bien, pensemos un poco, ¿qué mueve a una sociedad a gastar millones, a emplear los mejores ingenieros y artesanos, a invertir años de trabajo en un proyecto así? No es solo economía ni prestigio, es el deseo profundo de trascender. Nietzsche lo habría aplaudido en cierto sentido, porque veía en ese impulso una señal de vitalidad. En Así habló Zaratustra, él afirma, el hombre es algo que debe ser superado, y el Titanic era un símbolo de ese intento de superación. Sin embargo, la pregunta incómoda es, ¿superación hasta dónde? Porque cuando el hombre se cree invencible, olvida que la naturaleza no se rinde ante títulos ni lujos. El Titanic, por grandioso que fuera, no podía eliminar los riesgos del mar. Esa confianza excesiva, la ibris, se reflejó en detalles como no tener suficientes botes salvavidas o navegar con una velocidad peligrosa en aguas heladas. Fue la soberbia disfrazada de progreso. Nietzsche no condenaría el atrevimiento de construir un barco como el Titanic. Al contrario, vería en ello un gesto admirable de voluntad creadora. Pero sí señalaría que en cada osadía siempre hay un filo cortante. El mismo impulso que impulsa a la humanidad hacia adelante puede llevarla directo a la catástrofe, y esa tensión es inevitable. Sin riesgo no hay grandeza, pero sin humildad no hay sabiduría. El Titanic encarna ambas caras de esa moneda. Piensa en algo más cercano. Cada persona, en algún momento de su vida, ha construido su propio Titanic. Un proyecto, un sueño, un plan que parecía invencible. Tal vez fue un negocio, una relación o una decisión importante. Y muchas veces, el error no estuvo en soñar, sino en creerse invulnerable. Así como los creadores del Titanic pensaron que nada podía hundirlo, nosotros también caemos en la ilusión de que ciertos proyectos son infalibles. Lo interesante aquí es que Nietzsche no vería esa ilusión como un simple error, sino como parte del proceso humano, porque solo quien se atreve a desafiar lo imposible arriesga descubrir sus límites. Y aunque duela, en ese choque contra la realidad está la enseñanza más profunda. Es un recordatorio de que la voluntad de poder no debe convertirse en arrogancia, sino en impulso consciente, capaz de aprender incluso de la derrota. Y es aquí donde se abre la puerta a otra reflexión inevitable. Si el Titanic fue un ejemplo del exceso de confianza, también fue el escenario perfecto para entender el papel del sufrimiento y la tragedia en la vida. Porque al final, lo que nos hunde también nos enseña a nadar. La noche en que el Titanic chocó contra el iceberg, el lujo y la música se transformaron en caos y desesperación. En cuestión de minutos, los pasillos que horas antes rebosaban de elegancia se llenaron de gritos y confusión. Este contraste brutal entre orden y caos es justo lo que Nietzsche llamaría el corazón de lo trágico, la certeza de que la vida nunca será lineal ni predecible, sino una danza constante entre la calma y la tormenta, y aunque duele, ese dolor es inevitable. Nietzsche veía en el sufrimiento algo más que un mal del que huir. Para él el dolor es maestro, es parte esencial de la experiencia humana. En El nacimiento de la tragedia, explica cómo el arte griego abrazaba lo trágico no como derrota, sino como celebración de la vida en todas sus facetas, incluso las más oscuras. Así, el Titanic no solo fue un fracaso técnico, sino una representación viva de esa tensión, la razón que se estrella contra el caos de la naturaleza.
Si pensamos en las personas que estuvieron a bordo, podemos ver cómo lo trágico se manifestó de formas distintas. Algunos enfrentaron la muerte con serenidad, otros con pánico, y algunos más con actos de heroísmo. Ese abanico de reacciones humanas es precisamente lo que hace de la tragedia un espejo tan poderoso. Revela quiénes somos cuando ya no hay tiempo de fingir. En medio del naufragio, la máscara de la seguridad se cayó. Lo trágico no es solo para recordar lo frágiles que somos, sino para despertarnos de la ilusión de control. Muchas veces en nuestra vida diaria creemos que tenemos todo calculado. El trabajo estable, los planes futuros, la rutina que parece segura. Pero basta un golpe inesperado, como una pérdida, un fracaso o una enfermedad, para recordarnos que el iceberg siempre está ahí, silencioso, esperando. Y es en ese momento cuando descubrimos cuánto realmente podemos soportar. Nietzsche insistía en que no hay vida plena sin dolor. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entenderlo como parte de la existencia. Igual que el Titanic nos mostró la impotencia humana ante la naturaleza, nuestras propias crisis nos recuerdan que no somos tan invulnerables como pensamos. Pero en ese recordatorio también se esconde una oportunidad, la de crecer, de reinventarnos y de descubrir una fuerza que no sospechábamos tener. En este sentido, el naufragio del Titanic no es solo un hecho histórico, es una metáfora de lo que ocurre cada vez que nuestros planes se hunden. Todos hemos vivido naufragios personales, relaciones que se rompen, proyectos que fracasan, momentos donde sentimos que todo lo construido se viene abajo. Y aunque duele, ese dolor puede convertirse en semilla de transformación. Como diría Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. Lo trágico, entonces, no debe paralizarnos. Al contrario, debe ser visto como el terreno donde se forja la verdadera fortaleza. Igual que muchos sobrevivientes del Titanic jamás volvieron a ser los mismos, cada uno de nosotros cambia después de enfrentar su propia tormenta. El sufrimiento, lejos de ser un final, puede ser el inicio de una nueva manera de vivir, más consciente, más auténtica y, sobre todo, más valiente. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si la tragedia es parte esencial de la vida, ¿cómo podemos aprender a aceptarla sin quedar atrapados en el dolor? Esa cuestión conecta directamente con una de las ideas más provocadoras de Nietzsche, el eterno retorno y la aceptación del destino. El naufragio del Titanic dejó en el aire una duda que todavía hoy se repite. ¿Fue inevitable o pudo evitarse? Para algunos, era cuestión de destino. El barco nació marcado para hundirse, como si la soberbia de llamarlo inundible hubiera sellado su final. Para otros fue un simple error humano, demasiada velocidad, pocos botes salvavidas, descuidos en la vigilancia. Y entre esas dos interpretaciones se esconde una de las preguntas más fascinantes de la filosofía. ¿Qué significa aceptar el destino? Nietzsche proponía una idea poderosa, el eterno retorno. Imagina por un momento que tu vida, con todas sus alegrías y sufrimientos, tuviera que repetirse infinitas veces, siempre igual. ¿La aceptarías con gusto o la rechazarías con amargura? Esa prueba es, en el fondo, un examen de amor por la existencia. Ante el Titanic, Nietzsche invitaría a pensar, si volvieras a vivir esa tragedia, la aceptarías como parte inseparable de la vida misma. Aceptar el destino no significa resignarse, significa amarlo. En La Gaia Ciencia, Nietzsche lo resume en una frase inolvidable: amor fati, que sea este mi amor de ahora en adelante. Para él, incluso el dolor más profundo debe ser abrazado como parte de lo que nos hace humanos. El Titanic, con toda su carga de sufrimiento, sería visto no como un error que habría que borrar, sino como un acontecimiento que debe asumirse con coraje. Pensemos en ejemplos más cercanos. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que parecían un castigo, pero con el tiempo se transformaron en aprendizajes? Una pérdida que nos hizo valorar más a quienes tenemos, un fracaso que nos obligó a reinventarnos, un error que nos enseñó humildad. Ese es el espíritu del amor fati, dejar de luchar contra lo que ya sucedió y, en cambio, tomarlo como parte esencial de nuestra historia. Si trasladamos esta idea al Titanic, la tragedia no es solamente un símbolo de soberbia humana, sino también una oportunidad de reflexión sobre cómo enfrentamos lo inevitable. Los pasajeros que sobrevivieron
tuvieron que cargar de por vida con ese recuerdo. Algunos lo transformaron en motor para vivir con más intensidad, otros en un peso imposible de sobrellevar. La diferencia estuvo en la actitud frente al destino. Nietzsche nos recordaría que no elegimos siempre lo que ocurre, pero sí elegimos cómo responder a ello. La aceptación del destino no es pasividad, es fuerza activa, es decir, sí, esto pasó, y aunque duela, voy a usarlo para afirmar mi vida. En ese sentido, el Titanic puede verse como un espejo para cada uno de nosotros. Cómo enfrentamos nuestras propias catástrofes, con amargura o con la valentía de abrazarlas. El eterno retorno nos pone frente a una decisión crucial. ¿Repetirías tu vida exactamente como es, con todos sus naufragios incluidos? Si la respuesta es no, entonces quizá no estás viviendo plenamente. Nietzsche proponía justamente lo contrario, vivir de tal forma que uno desearía repetir cada instante, incluso el doloroso. El Titanic, entonces, no sería solo una tragedia, sino una lección sobre cómo desear la vida completa, sin filtros. Y de esta manera, el naufragio no queda únicamente como un capítulo oscuro de la historia, sino como un recordatorio de que la aceptación del destino puede transformar el sufrimiento en afirmación. Y al abrir esa puerta, nos acercamos a otra dimensión del pensamiento nietzscheano, la fuerza dionisíaca, esa energía vital de la naturaleza que irrumpe para recordarnos que no todo puede ser controlado. En la historia del Titanic, el verdadero protagonista no fue el barco ni sus pasajeros, sino el iceberg, una masa silenciosa de hielo que emergió en la oscuridad para demostrar que la naturaleza no se deja domesticar. Por más lujo, tecnología o confianza que tuviera la humanidad, bastó un choque contra ese coloso helado para recordar que siempre hay fuerzas más grandes que nosotros. Y eso, para Nietzsche, es el espíritu dionisíaco actuando con toda su intensidad. Nietzsche hablaba del dionisíaco como la energía caótica, imprevisible y vital de la existencia, frente a lo apolíneo, que representa la razón, el orden y la medida. Lo dionisíaco aparece como un torrente que desborda todo cálculo humano. El iceberg fue justo eso, un recordatorio brutal de que el caos está siempre al acecho, y cuando irrumpe, derrumba nuestras ilusiones de control absoluto, dejándonos desnudos frente a lo esencial. Lo interesante es que Nietzsche no veía el caos como algo negativo, sino como fuente de vitalidad. El naufragio del Titanic, aunque doloroso, también mostró la grandeza de lo dionisíaco, el poder indomable de la vida, la fuerza de la naturaleza que no se rinde ante la arrogancia humana. En el nacimiento de la tragedia, él explica que el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco es lo que hace plena la existencia, y el Titanic fue el escenario perfecto para ver ese choque. Si lo pensamos bien, en nuestra vida también enfrentamos icebergs, momentos inesperados que rompen nuestros planes, una crisis económica, una enfermedad, un giro radical en nuestra rutina. Son fuerzas que no controlamos, que nos golpean de improviso. Y aunque al inicio parecen enemigos, también son oportunidades de despertar, de recordar que la vida no se deja encerrar en cálculos o seguridades. Aquí entra algo muy cercano a la cultura mexicana, el respeto a la naturaleza. Desde las tradiciones indígenas hasta la cosmovisión actual, siempre se ha entendido que el ser humano no es dueño, sino parte de un todo más grande. El Titanic es una metáfora universal de lo que ocurre cuando olvidamos esa lección. Creemos dominar, pero al final la naturaleza nos recuerda nuestra pequeñez. Ese recordatorio puede ser doloroso, pero también profundamente necesario. Nietzsche celebraría ese despertar, porque en lo dionisíaco está la esencia de lo vivo. Es el mismo impulso que aparece en la fiesta, en la música, en el baile, en aquello que rompe con la rigidez de la rutina. El iceberg, en lugar de verse solo como destructor, puede entenderse como símbolo de esa fuerza que desbarata lo estático y obliga a renacer. Duele, sí, pero también empuja a reconocer que la vida es más grande de lo que pensamos. El Titanic, entonces, no fue únicamente un fracaso humano, sino un encuentro inevitable con lo dionisíaco. El mar, el hielo, la noche estrellada, todo se unió para recordarnos que no todo está bajo nuestro control. Y esa enseñanza, por más dura que sea, sigue vigente hoy.
No importa cuánto avancemos en tecnología, siempre habrá fuerzas que nos superan y que debemos respetar. La arrogancia solo nos lleva a la caída. Y es justamente esa tensión entre el poder creador humano y la fuerza indomable de la naturaleza la que prepara el terreno para reflexionar en algo más profundo. ¿Cómo integrar ambas lecciones, el error humano y el destino trágico, en una visión más sabia de la vida? Esa es la pista que nos conduce directo hacia la conclusión. Al mirar el Titanic desde la perspectiva de Nietzsche, no estamos frente a una simple tragedia marítima, sino ante una metáfora de la vida misma. Fue un error humano, sí, exceso de confianza, cálculos mal hechos, decisiones apresuradas, pero al mismo tiempo fue destino, un recordatorio de que la existencia tiene su lado oscuro, trágico, inevitable. En esa unión de error y destino encontramos la enseñanza más poderosa. El ser humano es grande cuando se atreve, pero vulnerable cuando se ciega. Nietzsche nos diría que la ibris del Titanic no fue solo arrogancia, sino también vitalidad, porque quien no arriesga, no crea. El problema surge cuando olvidamos que todo riesgo lleva implícito el límite. El barco representó la voluntad de poder en su máximo esplendor, pero también la caída inevitable de quien desafía sin medir. Esa paradoja, lejos de ser condenable, debe inspirarnos a vivir con más conciencia, aceptando tanto la gloria como la caída. La tragedia del Titanic nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida. No podemos eliminarlo ni esconderlo, pero sí podemos transformarlo en aprendizaje. Nietzsche insistía en que el dolor debía abrazarse, porque solo en él descubrimos nuestra verdadera fuerza. Así como muchos sobrevivientes encontraron un nuevo sentido a sus vidas después del naufragio, también nosotros podemos convertir cada fracaso en una semilla de crecimiento. La pregunta no es si evitaremos el dolor, sino cómo responderemos a él, con queja o con valentía, con resignación o con amor fati. Esa es la diferencia entre hundirse para siempre o salir a flote con más sabiduría. El Titanic nos enseña que incluso lo más grandioso puede caer, pero esa caída no significa el final, sino la oportunidad de reinventarnos. En cada tragedia late una invitación a afirmar la vida, con todo lo que trae. Y aquí hay algo especialmente valioso para quienes ya cruzaron los 40 años o más. El Titanic refleja nuestras propias historias de orgullo y error. Todos hemos tenido proyectos que parecían inundibles y, sin embargo, se hundieron. Pero al mirar atrás, podemos ver que esos momentos, por dolorosos que fueran, nos dieron la oportunidad de madurar. Eso es lo que Nietzsche llamaba aprender a decir sí a la vida, incluso en sus noches más frías. La lección final es clara: destino y error no se oponen, se complementan. El error humano forma parte del destino, y el destino se revela a través de nuestros errores. El Titanic no es solo un capítulo oscuro, es un espejo donde cada uno puede ver sus propias batallas. Y lo más valioso no es evitar los naufragios, sino aprender a navegar después de ellos con más humildad, coraje y amor por lo vivido. Entonces, más allá de la tragedia, el Titanic sigue siendo un símbolo vivo, el recordatorio de que somos capaces de lo mejor y lo peor, de crear maravillas y destruirlas al mismo tiempo. Esa dualidad no debe desanimarnos, al contrario, debe inspirarnos a vivir con más pasión, sabiendo que la vida no es perfecta ni segura, sino profundamente trágica y hermosa a la vez. Ahí está el verdadero legado de Nietzsche aplicado al Titanic. Y ahora la pregunta que queda abierta para cada uno de nosotros es: ¿qué hacemos con nuestras propias travesías? ¿Nos lamentamos de los hundimientos o los abrazamos como parte de un destino mayor? Esa reflexión es la que da sentido a seguir explorando juntos en este canal cómo la filosofía puede iluminar la vida real. El Titanic nos deja una pregunta que va mucho más allá de un naufragio. ¿Hasta qué punto nuestros errores son fallas humanas y hasta qué punto son parte de un destino inevitable? Nietzsche nos recordaría que, al final, no se trata de huir del dolor, sino de abrazarlo como parte esencial de la vida. Y eso nos lleva a ti, a tu historia personal. ¿Qué Titanic has vivido tú? ¿Qué proyectos que parecían inundibles terminaron hundiéndose en tu vida? Tal vez fue un negocio, una relación, una decisión que te cambió para siempre. La cuestión es,
¿Lograste hundirte con ese barco o saliste a flote con una nueva fuerza? Eso es lo que Nietzsche llamaría amor fati, aprender a amar incluso las tragedias porque forman parte de lo que somos. Y ahora quiero escuchar tu voz. ¿Crees que el Titanic fue un error humano que pudo evitarse o un destino marcado desde el inicio? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo más valioso de este espacio es el intercambio de ideas. Y si quieres seguir explorando conmigo cómo la filosofía puede iluminar momentos concretos de la vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí vamos a seguir navegando juntos por mares de reflexión que, aunque a veces sean turbulentos, siempre nos llevan a descubrir algo más profundo.